bendecidos con toda bendición celestial. Efesios capítulo 1, Pablo dice, desde el cielo, toda bendición celestial, ya hemos sido bendecidos. Así que, buenas noticias de gran gozo, comparte contigo este estudio sencillo, pero que detrás de la enseñanza hay una aplicación que debemos darle hoy en día, después de tantos siglos, desde Moisés hasta hoy, del significado que tienen las palabras que después Jesús mencionó recordando lo que pasó en el tiempo de Moisés. En los días de Moisés hubo una ocasión en que serpientes ardientes mordían a los israelitas y quedaban fulminados por el veneno. Y entonces Dios le dijo a Moisés, mira, hazte una serpiente de bronce, ponla en un asta, como si fuera una cruz ahí, la envuelves ahí y la levantas. Y todo aquel que mire queda sano del veneno. Y el que quede sano le diga al que fue mordido que quedó sano, para que el mordido mire a la serpiente en bronce. Y entonces Moisés repartió esta información y efectivamente en Números capítulo 21, en el versículo 8 comienza esta historia, bien interesante. Y ahí las serpientes mordiendo y el que miraba quedaba sano y el que no miraba se moría por el veneno. O sea que Dios estaba proveyendo un acto de fe. Dios proveyó en ese acto de fe un símbolo para que al mirarlo ellos fueran sanados. Y entonces Dios estaba preparando todos los símbolos del Antiguo Testamento cuando Moisés lo escribió en el libro de Levítico, de los 5 que él escribió. Todas las leyes que tenían que ver con los corderos, los pajaritos, la harina, la vaca roja, toda esa cantidad de ritos que hacían con los animales, que estaban prefigurando al Cordero de Dios, que estaban prefigurando a Jesucristo. Ahí estaban diciendo que el Mesías iba a venir a morir como un cordero. Y ahora la serpiente, que allí se mencionó, Jesús la menciona. Cuando Él viene 1500 años después, y Jesús le dice allí a los que estaban oyendo en Juan capítulo 3, versículo 14, si yo fuere levantado, a todos traeré a mí mismo, como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Si yo fuere levantado, a todos traeré a mí mismo, como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Imagínense, serpiente es símbolo del diablo. Y allí en la cruz iba a estar uno que era inocente antes de ser puesto en la cruz. La Biblia dice en el libro de Gálatas, según Pablo escribe en esa epístola, el capítulo 3, que de acuerdo con la ley, todo aquel que fuera levantado en un madero era maldecido, era maldito. Y Jesús, cuando fue puesto en la cruz, fue maldecido no solamente porque así decía la ley, sino porque Él estaba puesto allí como un maldito. Porque solamente cuando en el Getsemaní Él dijo, si es posible, pasa de mí, Señor, esta copa, pero no como yo quiero, sino como tú. 3 veces oró. Y por fin le dijo a los discípulos, descansen ya. Aceptó beber la copa llena de pecado que teníamos nosotros, dejarla nuestra vacía y llenarla de Él para convertirse en un maldecido. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado, dice la Biblia, porque nosotros éramos débiles por la carne y no podíamos cumplir la ley. Y Dios en la carne condenó el pecado en su carne. Así puso, como dice el apóstol en 2 Corintios 5, 21. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado, para que llegáramos a ser justicia de Dios en Cristo. Y Jesús, cuando está en la cruz del Calvario, era como la serpiente. Imagínate, maldecido. Y Él dijo, levántenme, levántenme, y cuando ustedes me miren, porque es lo que Dios ha provisto. Uno, maldecido por tu pecado que se te quitó porque me lo pusieron a mí. Y cuando tú me miras a mí, me miras con el pecado que tú tenías puesto en mí. Y yo estoy maldecido para que tú recibas el Espíritu Santo. Capítulo 3 de Gálatas. Alabado sea el nombre del Señor. Eso dice la Biblia. Entonces, mi estimado,
La serpiente fue herida en la cabeza. Dice la Biblia, la serpiente fue herida en la cabeza. La simiente de la mujer herirá a la serpiente en la cabeza. Y la serpiente herirá a la simiente de la mujer en el calcañar. Por eso es que el enemigo tuvo que ver con todo esto cuando él, recuerden que fue a tentar a Jesús en el desierto y no pudo. Pero cuando Jesús decide recibir el pecado, entonces la serpiente lo muerde. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Y la Biblia dice, y esto está claro, bien clarito en Hebreos capítulo 2, versículo 14, que Jesucristo participó de carne y sangre para dar muerte por la muerte al que tenía el imperio de la muerte, a saber, el diablo, y librar de una vez y para siempre a todos los que por temor a la muerte vivían en servidumbre. Entonces Dios nos libró cuando Dios vino a dar muerte por la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Por eso el profeta dice, muerte, yo seré tu muerte. Si la muerte de Cristo hizo que nosotros tuviéramos la bendición de ya no estar maldecidos, sino estar liberados. Ya no estar perdidos, sino glorificados. Ya no estar separados, sino elegidos. Ya no estamos destituidos de la gloria de Dios, sino estamos justificados. Ya estamos redimidos, ya estamos salvados, porque Cristo lo hizo. Y ahora, dice la Biblia, para poder tener el Espíritu Santo, Jesucristo tuvo que ser colgado en un madero y ser considerado como un maldito. Y ahora recibimos el Espíritu Santo como arras de las promesas de Dios. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Gloria sea a Dios. Aleluya. Levantado. Y la serpiente lo mordió en el calcañar, que significa ahí en la cruz. Pero eso lo que hizo fue que le aplastaron la cabeza. La Biblia dice que los pies del cuerpo son los pies de Jesús. Efesios capítulo 1, versículo 18 al 23. La cabeza es Cristo, el cuerpo nosotros, y los pies son los de Cristo. Y todo lo puso debajo de los pies de Cristo. Lo sometió todo debajo de los pies. Y el apóstol Pablo dice, presto quebrantarás al diablo debajo de la planta de vuestros pies. Porque los pies son los de Cristo. Nadie puede aplastar al diablo. Cristo ya lo hizo en la cruz. Nadie puede decirle al diablo, incluso yo te reprendo. Porque la Biblia lo dice, que ni el ángel lo hizo, que Dios te reprenda. Porque la cosa está en que ya fue vencido y cayó del cielo como un rayo. Aleluya. Santo sea Jesucristo. Mi estimado, Jesús ya fue levantado. Y aquí nosotros en este estudio de televisión y radio cristiano estamos estudiando y enseñando que Cristo fue levantado y ahora lo estamos levantando, que Él llevó tus pecados, que Él te liberó, que rompió las cadenas, que te resucitó estando muertos en delitos y pecados, que te sentó en los lugares celestiales, que ahora tú reinas en vida, con abundancia de gracia y don de justicia, en el reino inamovible, y estás viviendo ahora en la gracia que nunca va a perecer, que va a continuar, porque ya hemos llegado al trono de la gracia para oportuno socorro. Aleluya, santo sea el nombre de Dios. Y cuando tú levantas a Cristo, como otros predicadores hacen, alguien recibe esta verdad y alguien mira entonces lo que estamos diciendo que mires. Y alguien queda libre del veneno del diablo. Porque ese veneno es el pecado. Ya Cristo te lo va a quitar ahora mismo de tu mente y tu corazón. Porque ya lo hizo hace 2000 años. Pero tú no lo sabías. Y hoy tú lo sabes. Bendito sea Dios. Gracias, papá. Gracias porque hemos estudiado tu palabra. Y tu Hijo ha sido levantado hoy con gloria y con poder. Sé con el que miró y oyó. Bendícelo de tal forma que hoy quede libre. Libre de ese veneno. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y en este segmento de Buenas Noticias de Gran Gozo, quiero comentarles un pensamiento sobre esta parte del Evangelio de San Lucas, en el capítulo 12, en el versículo 13 en adelante, sobre el rico insensato.
y le preguntan a Jesús sobre el punto de ponerlo como juez. Y entonces él responde, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Nosotros estamos iniciando una nueva etapa de nuestra universidad, nuestra escuela misionera o formadora de misioneros. Y este es uno de los elementos que utilizamos como fundamento, el reconocer de que atesorar para el Señor, o sea, aquellos que promovemos el reino de Dios y de su justicia, estamos haciendo una buena obra porque estamos haciendo tesoro en el cielo. ¿Sí? Además de ese concepto de la importancia de trabajar en el establecimiento del reino de Dios y de su justicia, implica el que nosotros también tenemos claro que cuando nosotros buscamos el reino de Dios, pues todas las demás cosas de nuestras preocupaciones y nuestras necesidades nos serán añadidas. Nosotros no tenemos el problema de la ansiedad y del qué vamos a hacer con esto o con aquello, porque sabemos que el Señor provee, siempre provee. Y además de eso, le sumamos el concepto que está claro en el versículo 41 en adelante, donde Pedro le dijo, Señor, ¿dices estas parábolas a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado todo aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciéndolo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijere en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzaré a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y beber y embriagarse, vendrá el señor de aquel siervo en aquel día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y le castigará duramente. Y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su señor, no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Entonces nosotros tenemos que ser consecuentes con esto, porque los que hemos recibido ilustración, capacidad, conocimiento, manifestación del poder, de la gloria y de la gracia del Señor, estamos comprometidos con transferir, con entregar esta información, esta capacitación y a la vez sembrar con la certeza de que el Señor dará crecimiento y creará un efecto multiplicador para que muchos disfruten de la gloria, de la gracia, del poder, de la bondad, del amor de Dios. Porque a la final el Señor lo que quiere es eso, que todo aquel que escuche de su palabra tenga la capacidad de comprender por medio de la fe que también nos da el hecho de ser hijos de Dios, el hecho de ser redimidos por la sangre de Cristo, pero sobre todo el hecho de poder disfrutar de todas las bendiciones que heredamos por medio de Jesucristo y por medio de su Santo Espíritu. Espero que así lo tengamos todos claro y que trabajemos todos en el establecimiento del reino, cumpliendo como mayordomos fieles a este pedido que el Señor nos hace. El Señor los guarde y los bendiga. Que estén todos muy bien. Qué bueno que están con nosotros en este su programa de Buenas Noticias de Gran Gozo. Y en este segmento es Conociendo
a Dios. Yo soy el pastor Héctor Vidales y me da mucho gozo que estén sintonizando nuestros canales, nuestras formas de llegar hacia ustedes. En Conociendo a Dios nos hemos dado la tarea de cómo podemos tener mejor la relación con Dios. Y dice la palabra de Dios que conociéndolo a Él es el mensaje de la vida eterna. No nomás es que alcanzar la vida eterna, sino ese es el mensaje para vida eterna. ¿Y cuál es aquel mensaje que Él nos dijo que deberíamos de continuar? Pues es el Evangelio. Hay muchos libros escritos acerca del Evangelio. Hay muchas formas de ver el Evangelio, tratar de evaluar el Evangelio, de explicarlo. Pero nosotros hemos llegado a la conclusión de que el Evangelio sigue siendo el mismo y que vale la pena hablar no nomás acerca de él, sino hablar de lo que realmente es el Evangelio, comunicar el Evangelio. Y dice la palabra de Dios, por ahí lo puedes encontrar en Lucas capítulo 24, de que dice cómo les ardía, dice cuando iban camino a Emaús, les ardía el corazón cuando les hablaba de él en las Escrituras. Y deseamos hacer eso. Nuestro fin, nuestro propósito es que arda tu corazón. Pero sabemos con qué es lo que va a arder, porque la palabra lo dice. Necesitamos enseñarte, mostrarte, comunicarte acerca del Evangelio, acerca de lo que hizo Dios. Y para hablarte del Evangelio, pues necesitamos hablarte del Evangelio con mayúsculas, hablarte del Evangelio que es Cristo. Por eso es que dice la palabra de Dios que Él es la piedra, por eso dice que es el todo, por eso dice que es la luz, que es el camino, que es la vida, porque realmente lo es, pero nosotros nomás lo hemos puesto una palabra más que dice, no, todo debe ser Cristo, debemos hablar de Cristo, debemos ser cristocéntricos, pero ¿qué es el significado de Cristo y qué es lo que debemos hablar de Cristo? Platicaba con el pastor Domingo Hernández, allí atrás de las cámaras, qué importante es el mensaje que comunicamos. Y ese mensaje debe tener un propósito. Y ese propósito no es el propósito nuestro, sino es un propósito divino. Y ese propósito divino es que tú lo conozcas como debes de conocer a Dios. El propósito divino debe de estar encaminado a lo que Él vino a hacer aquí. Y que es el perdón. Va ligado al perdón. Va ligado a un mensaje de lo que Él hizo en la cruz. Y dice el apóstol Pablo, yo no quiero saber otra cosa sino de Cristo y a este crucificado. ¿Por qué? Porque es lo que sabe que va a arder el corazón de ustedes. El hablar de Cristo en todas sus formas es entonces que pueda haber un cambio de corazón. Pero también necesitamos decirte que ese cambio de corazón no es una manera, dijéramos, de que tú vas a ir evolucionando, ni es una evolución carnal, ni es una evolución, aún es una evolución espiritual. Eso se dio y se hizo perfecto en la cruz de una vez y para siempre. Cuando esto se ejecutó, el intercambio se ejecutó, dice la palabra de Dios ahí en el libro de Lucas, de que el velo se partió en dos. Y Juan nos habla de una palabra muy interesante, tetelestai, que dice, y Hebreos también nos habla del concepto de esa palabra, dice que se hizo perfecto de una vez y para siempre. Entonces quiere decir que el Evangelio es perfecto, sí. El Evangelio es para siempre, es para siempre. El perdón que nos trae el Evangelio es para siempre, es para siempre. Cristo es para siempre, es para siempre. Por eso dice Juan 17:3, esta es lo que se debe evaluar para vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Nosotros hemos hecho un libro que le hemos llamado La soberanía de Dios, una soberanía de amor. Queremos poner un balance. Dios es soberano. Deseamos que comuniquemos ese mensaje. Es decir, Él está a cargo. Él está a cargo de nosotros, está a cargo del mundo, está a cargo del universo, está a cargo de todo. Es lo que queremos decir. Pero, como algunas personas pudieran pensar, si Él está a cargo de todo y Él lo piensa todo y lo hace a su manera, entonces quiere decir que nosotros somos unos objetos que estamos ahí nomás en medio. Bueno, por eso le argumentamos algo y lo extendimos. Decimos que la soberanía de Dios también es una soberanía de amor. Él entonces, establecemos en ese libro, te lo aconsejo, nos crea, por soberanamente nos crea, y nos restituye también por soberanía. La salvación es el acto soberano de gracia de Dios, y la creación es un acto soberano de Dios. ¿Por qué entonces? ¿Por qué tu soberanía y amor hace que sea imputada tanto a buenos
y para malos. Porque eso ha sido también una fórmula que para muchos no les causa problemas. ¿Por qué la soberanía de Dios puede ser para buenos y para malos? No, puede ser para buenos, claro. Si nosotros observamos algunos elementos, por ejemplo, del antiguo pacto, nosotros vemos como que si un Dios dice que tú salvas a los buenos, salvas a los justos. Y en ese entonces justos no quiere decir que estuvieran justos en Cristo, sino que justo se le nombraba a la persona buena, que mantenía un sentido de justicia. Pero fíjate qué interesante, en el Nuevo Testamento, para poder entender esa justicia, necesitamos ir a la cruz. Más primeramente poner en el reino de Dios y su justicia, y las cosas te serán añadidas. Quiere decir que tienes que ponerla en la justicia de Dios. Entonces, si tú dices que se ejecutó la justicia en la cruz y se hizo soberano porque no te tomó en cuenta, Él lo hizo cuando aún estabas en delitos y pecados, dice la palabra de Dios, entonces quiere decir que hay soberanía y hay amor. Dice entonces que están buenos y malos, pero nos causa mucho problema el poder decir que también lo haya hecho por los malos. Y nosotros le hemos llamado ahí que la razón por la que nos inclinamos mucho es por el mal del hermano del pródigo. Tú sabes que eso es una parábola que está ahí también en el Evangelio de Lucas, capítulo 15 también. Vamos al versículo a capítulo 15 del libro de Lucas, del 11 al 32. Ahí hay una parábola. Nosotros la conocemos con la parábola del hijo pródigo. Pero en realidad, si ves tú bien ahí, vas a ver que son 3 parábolas. Analicemos el contexto. Lucas 15 del 1 al 3. Dice, muchos recaudadores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para oírlo, de modo que los fariseos y los maestros de la ley se pusieron a murmurar. Este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Y él entonces les contó esta parábola. Así empieza. Pero escucha bien. En realidad les contó 3 parábolas. La tercera es la que se refiere a la del hijo pródigo. Y entonces se dieron cuenta en el pasaje anterior, ¿verdad? Ahí, si tú te das cuenta, los interlocutores de ellos, dice, muchos recaudadores de impuestos y pecadores se acercaban a oírlo, de modo que había fariseos y maestros de la ley. Ahora, entonces ahí entendemos quiénes estaban ahí. Entonces, ¿qué pensaban ellos? ¿Qué entendían? ¿Qué entendían ellos ahí? Ellos entendían que para poder estar de parte de Dios había que tener un principio de bondad. Pero fíjate bien lo que dice la palabra de Dios. Vamos. Este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Parte de la Biblia. Como que eso tenía en su propósito salvar al pecador aún en sus pecados, para sus interlocutores, puedes darte cuenta que era imposible. Así es que a partir de hoy vamos a estar analizando en varios capítulos y vamos a analizar bajo estos 3 puntos. Primero, les digo que así es también en el cielo, dice. Habrá más alegría por un solo pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentirse, en el versículo 7. Esa es la primera parábola. ¿Está bien? En la segunda parábola, fíjate cómo termina. Les digo que así mismo se alegra Dios con sus ángeles por un pecador que se arrepiente, versículo 10, segunda parábola. Y en la tercera parábola, que es la parábola que conocemos como el hijo pródigo, dice, pero también teníamos que hacer fiesta y alegrarnos porque este hermano tuyo estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Entonces lo que es evidente es que le está diciendo que a ustedes no es fácil, ni va a ser fácil aceptarlo, pero Dios tiene un plan para el pecador. Y entonces, en la parábola del hijo pródigo, se desarrolla eso. Pero ahora bien, quiero decirte que la parábola del hijo pródigo no fue predicada ni explicada por Cristo para poder decirnos acerca del hijo pródigo. Vas a darte cuenta, como lo vamos a ver en el próximo capítulo, en que está dada porque nos va a hablar del hermano del pródigo. Más que nada ese es el fin. Y eso es lo que nosotros debemos entender. ¿Será que nosotros para entenderlo, o por qué no lo entendían? Es porque tenemos el síndrome del hermano del pródigo. ¿Lo quieres conocer? Ven con nosotros el próximo capítulo y desde luego te estaremos explicando y estaremos tratando de comunicarte ese evangelio hermoso de Jesucristo. Así es que hay buenas noticias de gran gozo. Nos vemos en la próxima ocasión. Que Dios te bendiga ricamente.
mucho tiempo ya a un hombre le daban muerte vil, un madero, una fría cruz levantaban con ese cuerpo allí. Razones no podían encontrar al causarle tal agonía. Sí, me pregunto, ¿fui acaso yo el motivo por el cual murió? Ese día el sol se oscureció y aún el cielo lloró. Ese día mi alma se estremeció cuando por mí padeció. Ese día el sol se oscureció y aún el cielo lloró. Ese día un río de sangre fluyó de la cruz.